otra vez al cruce entre justicia y política, dos temas en América Latina con los distintos cimbronazos en los distintos países. Por un lado, los alineamientos, realineamientos de la centroizquierda, el progresismo, y por otro lado, los cuestionamientos a las justicias en algunos países de América Latina, puntualmente Argentina. Escuchamos al presidente electo Alberto Fernández en su diálogo con el expresidente Rafael Correa referirse al caso de Milagro Sala. En Argentina tuvimos un primer caso, que es el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas empezó el gobierno de Macri, el gobierno de Jujuy la detuvo. Milagro Sala durante años me trató muy mal, francamente. Tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida. ¿Y qué voy a hacer yo? Porque tenía diferencias conmigo, voy a validar una detención ilegal. Eso no se puede hacer. Es que eso es falta de ética. Eso no es vivir en un Estado de Derecho. Por favor. Eso es no vivir en un Estado de Derecho. O sea, no por vencer a mi adversario político decir que es ladrón, si no es ladrón, por favor. Y así se Estamos destruyendo los cimientos mismos en nuestra sociedad. Se vulnera del peor modo el Estado de Derecho. Hasta tanto conozcamos los planes de gobierno del presidente electo Alberto Fernández, estas declaraciones resuenan de manera significativa. Estamos con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez para tratar estos temas. Carla Ricciotti en nuestro móvil. Buenas tardes. No, perdón, no es Carla, estamos en comunicación telefónica. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás vos? Bueno, lo escuché muy bien. Lo escuchábamos al presidente electo Alberto Fernández señalar un caso de injerencia de la política del presidente Mauricio Macri, de acuerdo con su lectura, en la justicia de Jujuy y la detención, de acuerdo con Alberto Fernández, ilegal de Milagro Sala. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la independencia de justicia y política en el caso de Sala? Bueno, me parece que una respuesta adecuada la brindó oportunamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibió una denuncia o petición, la tramitó y consideró que Milagro Sala tenía que tener otro régimen de prisión preventiva, una prisión preventiva domiciliaria, y no la prisión preventiva que estaba sufriendo en ese momento, que era en un establecimiento carcelario. Ahora, la Comisión Interamericana, en ningún momento, teniendo la posibilidad de hacerlo, puso en tela de juicios que ese proceso o los procesos penales a los cuales estaba sometido Milagro Sala fueran ilegítimos o fueran contrarios a la Convención Americana. Más allá de que la Comisión Interamericana interviene una vez que existe una sentencia definitiva y se recurre a la misma, pero podría tranquilamente en esa instancia haber fijado alguna postura en términos de la ilegitimidad de los procesos penales que se estaban tramitando. Lo hizo respecto de ciertos ámbitos o aspectos de la prisión preventiva que dieron lugar a una resolución de la Corte Suprema de Justicia que ejecutó la justicia de Jujuy, pero no dijo absolutamente nada sobre la ilegitimidad de los procesos penales a los cuales estaba sometida y que cuál tiene toda la vía recursiva aún para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Sí, habiendo podido criticar eso, no lo criticó, es decir, que de alguna manera está salvaguardada la legalidad del proceso, es lo que está señalando. Sí, y no lo hizo la justicia argentina, la hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde recurrió Milagro Sala y otras organizaciones de derechos humanos para que interviniese. Andrés, en relación a estas afirmaciones del presidente electo Alberto Fernández, se generó una inquietud en el gobierno de Jujuy y entre otros dirigentes de la coalición de gobierno de Cambiemos en relación a un hipotético futuro eventual intervención en el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que eso pueda ser realizado efectivamente? Bueno, primero que esté en juego la forma republicana de gobierno, que sea el Congreso el cual resuelva la intervención. Si no es el Congreso, lo puede hacer el presidente, pero tiene que inmediatamente o simultáneamente convocar al Congreso para que trate o ratifique o no la intervención federal. Y hay toda una discusión dentro del constitucionalismo si es posible solamente intervenir el Poder Judicial de una provincia o si la forma republicana de gobierno afectada implicaría que hay que intervenir a toda una provincia, no solamente a un poder judicial. Si bien está el antecedente de Corrientes, hay toda una discusión en el ámbito del derecho. No es algo que es pacífico en el ámbito del derecho constitucional. Se puede solamente intervenir un poder judicial.
judicial, pero es un trámite que tiene que resolver el Congreso, se tiene que acreditar que hay una afectación de la garantía de acuerdo con lo que vos explicabas antes, no habría causas como la que señalás, una afectación de la garantía, en este caso de la detenida Milagros Sala. No, pero aparte tiene que ser no un caso aislado, sino tiene que ser una situación estructural, claro, de afectación del sistema republicano desde un punto de vista estructural, de que se afecte el servicio de justicia de manera general. Un solo caso no implica que se pueda establecer que está en juego la garantía del sistema republicano, más allá que yo siempre fui muy crítico de la prisión preventiva que le dictaron a Milagros Sala. Me parece que ella debía tener todos sus procesos a enfrentar, los procesos penales en libertad, y que algunos de esos procesos penales tuvieron un comienzo bastante complejo en términos de garantía del debido proceso. Bien. Andrés, otro tema que planteó el presidente electo Alberto Fernández en la entrevista con Correa tiene que ver ya con una lectura en general de la falta de independencia de la justicia. Lo escuchamos y después volvemos a vos para analizar este punto. En el Estado de Derecho, el respeto a las libertades, el respeto al debido proceso y una justicia independiente son reglas absolutas. ¿Qué le pasó a nuestro continente? Las tres cosas fracasaron. La justicia dejó de ser independiente y empezó a ser manipulada por el poder. El proceso legal, el debido proceso legal, que es el que exige que uno tenga un juicio transparente donde se pueda probar la inocencia en libertad, también fue vulnerado. Y las prisiones preventivas se convirtieron en reglas. Y finalmente, la justicia, por todo esto, dejó de ser independiente. Empezó a servir al poder de turno. Bueno, ayer escuchábamos al presidente electo Alberto Fernández referirse a una condición que él atribuye y extiende al continente, América Latina, falta de independencia de la justicia condicionada por el poder político de turno y el uso de la prisión preventiva para condicionar también a dirigentes opositores. ¿Cuánto de eso se aplica al caso argentino, de acuerdo con tu lectura, Andrés? Yo concuerdo con Alberto que hubo un exceso desmedido y arbitrario del uso de las prisiones preventivas, que son excepciones, no regla, que lo que rige la presunción de inocencia y de libertad de la persona frente al proceso, y que en determinadas situaciones este abuso se aplicó de alguna manera selectivamente sobre opositores. Ahora, eso es un diagnóstico crítico que no sé si se condice con decir que toda la justicia está sometida al poder político de turno. Me parece que en nuestro país es una parte de la justicia, es Comodoro Pi, no es toda la justicia y siempre ha funcionado de esa misma manera. Y recordemos que también que durante el gobierno de Cristina se intentó hacer la reforma para la democratización de la justicia, que era lisa y llanamente tratar de someter el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, que fuera un mero apéndice del Poder Ejecutivo. Con lo cual, esto que yo concuerdo, que hemos tenido en el transcurso de estos años una pérdida de la independencia del Poder Judicial, muchas veces un ataque directo a la abogacía, o al ejercicio de la abogacía en ciertos ámbitos, creo que ha sido de alguna manera patrimonio transversal, todo. Claro. Sí, de los populismos, del neoliberalismo, de la centroderecha, de la centroizquierda, y eso es uno de los dramas institucionales que tenemos, que todos los que llegan al poder no vienen a cambiar este esquema, deben a servirse del mismo hasta que se están por ir y se preocupan cuál es la situación personal a la cual van a quedar sometidos por no haber hecho las reformas que tendrían que haber hecho por el gran gobierno, pero que como les servía ese esquema, lo usufructuaron. Andrés, la última cuestión. En el análisis que haces de prisiones preventivas arbitrarias con un cierto tinte político durante los últimos años, ¿eso necesariamente se convierte en sinónimo de, entre comillas, presos políticos, que es lo que sostiene parte del Frente de Todos? No, a ver, uno tiene que tratar de utilizar cierta terminología con exactitud. El preso político es aquella persona que es sometida a un proceso penal, que se les ha dictado una medida de prisión preventiva o una sentencia de condena
por sus motivaciones políticas, por su ideología política, sin que haya cometido ningún tipo de delito. Y acá lo que tenemos son procesos penales que se han iniciado contra determinadas personas que han cumplido funciones políticas respecto de delitos estructurales de corrupción. No me parece que exista, puede existir algún caso aislado, pero no me parece que exista una situación estructural de personas que están siendo sometidas a un proceso penal desvinculada de un delito por su sola ideología. Pensemos, porque lo que ha hecho el presidente es armar un concepto, pero no establecer un significante. Porque el presidente electo habla de presos políticos en Argentina, pero no le pone el nombre. Claro. No le pone el nombre de Jaime, no le pone un nombre de Udú, Cristina, no le pone el nombre de Vido. Habla de que existen quiénes son, porque si de alguna manera precisara quiénes son, uno claro, quizás tuviese la posibilidad de analizar caso por caso. Pero en la República Argentina no existen presos políticos, existen excesos en el tema de las prisiones preventivas, muchas veces violaciones, sí, al debido proceso, pero no algo sistemático de persecución a una persona a través del proceso penal desvinculado de algún delito por el solo hecho de su ideología política. Bien, definiciones y aclaraciones importantes. Muchísimas gracias, Andrés Gil Domínguez, tan claro, gracias, como siempre. Gracias. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos, no se vayan.